avanzar. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí, cordialmente bienvenidos, bienvenidas a este espacio que estamos llamando nuestro evento, el uso de la inteligencia artificial en las evaluaciones o en la evaluación de manera más genérica, ¿no? Entonces, este es un evento que está organizado por la RELAC, para quienes no están muy familiarizados con nuestra red. Se llama la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Latinoamérica y el Caribe. Y como ustedes pueden apreciar, ya hemos cumplido 20 años de existencia el año pasado, porque ha nacido en el año 2004, y lo que nos mueve es alrededor del tema de evaluación en nuestra región, poder, digamos, generar conocimiento, incentivar diferentes desarrollo de capacidades, digamos, dentro de estos temas, ¿no? Hacia la profesionalización de nuestros evaluadoras y evaluadores, pero también está el asunto de tener una posición, un espacio dentro de los diálogos que hay sobre el tema, ¿no? No solo en nuestra región, sino a nivel global. Entonces, actualmente tenemos a 15 miembros que están distribuidos alrededor de 14 países en realidad, y tenemos 13, son redes nacionales de evaluación, y hay dos que son más bien instituciones de tipo académico. Pero en todo caso, nos constituye una voz importante, un importante referente dentro de la región, ¿no? Contándoles además que para nuestra gestión nosotros tenemos un comité ejecutivo que es quien se elige por mandatos, por periodos. El que yo estoy encabezando corresponde al periodo de 24-27, ¿no? Tenemos todavía para un par de años más. Y estos son los tres ejes principales que tenemos en el plan estratégico del comité ejecutivo, ¿no? Que ha sido construido en colaboración con nuestros miembros, ¿no? Tenemos la parte de tejiendo territorios, donde lo que buscamos es articular a los diferentes actores del ecosistema de la evaluación en la región a nivel local, nacional, regional, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, la profesionalización, que apunta pues efectivamente a mejorar nuestras habilidades, competencias para garantizar un desarrollo óptimo de nuestro trabajo. Y el tercero, que es el de la incidencia política, ¿no? Que ese es un tema, un eje también importante en nuestro trabajo. Como les decía, no nos basta con escuchar, sino también dar por sentado, abrir el espacio para discutir y tener una opinión sobre los temas que nos interesan, ¿no? Entonces, en la parte inferior, ahí ustedes van a ver que hay una serie son iniciativas que llevamos en curso para poder canalizar estos diferentes líneas, digamos, de trabajo, ¿no? En la parte de profesionalización, verán ustedes, les jalo el ojo, la segunda, bajo la RELAC activa que llamamos, hay grupos de trabajo, que es una de las formas que tenemos de operar. ¿Ya? En la cual concurren, liderado por integrantes de nuestros miembros, pero también convocando a una multiplicidad de actores dentro de la zona. Entonces, sobre eso vamos a trabajar ahora. Justamente Cristian es la vocal de grupos de trabajo, y nos va a contar un poco más específicamente de inteligencia artificial. Entonces, bueno, nomás con esto, quiero pasar la palabra a Sebastián, que es quien nos va a conducir a través de este espacio. Gracias, Sebas. Muchas gracias. Bueno, me toca entonces dar la bienvenida a este panel integrado por nuestras expositoras. Alejandra Lucero, bienvenida. Cristiane Camboim, miembro de nuestro comité ejecutivo. Eh, Eh, Perdón, Sebas, primero ¿Me vamos a están tener un escuchando pequeño, bien? sí, vamos a tener primero antes de la conversación, un pequeño refresh de de esto, una encuesta rápida que hemos hecho a Cristian. Tal cual. Ya, perdón. Damos entonces la palabra a Cristiane. Adelante.
Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias, Bren. Muchas gracias, Alejandra. Y sean todos y todas muy bienvenidos a nuestra conversación o a nuestro conversatorio. Entonces, hicimos una pequeña encuesta en estos días, finales de mayo, para que pudiéramos comprender cómo es el uso de IA, inteligencia artificial, en evaluación de políticas públicas. Entonces nos enfocamos en frecuencia de uso, beneficios, riesgos y desafíos y tuvimos una muestra de 34 profesionales. Puede pasarse eso. Bueno, ¿cuáles eran los países de residencia actuales de los encuestados? 24% de Chile, gracias chilenos por tienen contestado mi encuesta. 18% de México, gracias a los compañeros mexicanos. 9% de Costa Rica y Puerto Rico, muchas gracias, costarricenses y puertorriqueños. Y 6% Brasil y Ecuador, muchas gracias, mis paisanos y ecuatorianos. Y también tuvimos unas respuestas de Paraguay y una de Australia. Tenemos un australiano en nuestra encuesta. Bueno, 38% son hombres, 62% mujeres, 68% son magísteres, 17% licenciatura, 15% son evaluadores con doctorado. La profesión base, sociología, economía, ciencia política y como rango de edad más de 73% de los entrevistados tienen entre 30 y 49 años. Ah, Emma, muchas gracias. Perú también contestó. Entonces, muchas gracias a mis amigos y amigas peruanos, siempre presentes acá. Como uso de herramientas, se ha utilizado herramientas de inteligencia artificial en su trabajo de evaluación y monitoreo. 73% ya usa IA en evaluación y monitoreo, 38% habitual, 35% de forma ocasional, 27% no la aplica, 15% solo exploró y 12% nunca utilizó. ¿Cuáles son las top herramientas? 75% nuestro amigo ChatGPT con modelos de lenguaje, 45% software de análisis de texto, 30% visualización y 25% análisis predictivo. O que nos hace pensar ahora es que el uso majoritario en relación limpieza de datos y visualización y combinación de herramientas para optimizar procesos. Puede pasarse, pues. ¿En qué etapa del ciclo de evaluación ha incorporado en más ocasiones herramientas de IA? Principales etapas: procesamiento y limpieza de datos, análisis de datos, redacción de informes y visualización. En nuestra análisis entendíamos que la IA se integra más en etapas técnicas, análisis, que en las iniciales, diseño, uso emergente en formulación de problemas y recolección de datos. Beneficios destacados: ahorro de tiempo, 65%, mejora en calidad de análisis, 45%, y mayor precisión, 35% de las respuestas de los encuestados. Y hay una respuesta abierta que la persona que la contestó les dice que la IA no solo acelera procesos, sino que enriquece el rigor técnico de nuestras evaluaciones. ¿Estoy en tiempo, Sebas? Listo. Principales riesgos percibidos en el uso de IA: pérdida de criterios éticos, sesgos, desplazamiento del juicio profesional, falta de regulación. O sea, hay una preocupación por la dependencia tecnológica y ética. Desafíos para la adopción: falta de conocimiento técnico, limitaciones éticas y normativas, recursos financieros insuficientes y solo 15% recibe capacitación institucional e inteligencia artificial. Temas prioritarios de capacitación que los encuestados nos brindaron en esta encuesta: automatización de procesos, ética y gobernanza, análisis predictivos. O sea, hay una demanda alta de formación práctica y ética. ¿Sí, ves?
Algunos hallazgos claves, IA es usada principalmente en análisis de datos, pero con riesgos éticos, brecha entre adopción técnica y capacitación institucional. Algunas recomendaciones: desarrollar guías éticos regionales, promover capacitación en IA para evaluadores y fomentar colaboración entre gobiernos y academia. La IA transforma la evaluación, pero requiere marcos responsables y acceso equitativo. Espero no ter pasado mi tiempo, Sebas. ¿Cómo está con mi cronómetro? Oh, muy bien, Cris. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos que pudieron responder nuestra encuesta. Muchas gracias. Excelente. Sí, aquí, bueno, como dice Angie en el chat, tenemos ya la semilla para el grupo de trabajo, no solo en el contenido de las respuestas, sino también me imagino que ese entusiasmo de las personas que respondieron los convierte en prácticamente potenciales miembros de ese grupo. Bueno, de eso hablaremos también un poco más tarde, pero ahora queremos, bueno, nuevamente dar la bienvenida a Alejandra Lucero. Ella nos va a estar hablando sobre aportes y desafíos de la inteligencia artificial en el ciclo de la evaluación. Y bueno, quiero comentarles, ella es doctora en ciencias sociales, máster en cooperación al desarrollo y es licenciada en trabajo social. Ha actuado como investigadora, consultora, docente y se ha relacionado con distintos tipos de instituciones de gobierno, de ONGs, de organismos internacionales y universidades. Es una apasionada por la innovación, como veremos, entonces te doy la palabra, Alejandra, para que nos comentes. Muy bien, muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todas las personas que están aquí, que se interesan también por este tema, que cada vez más sabemos que va ganando espacio, no solamente en el marco de la evaluación, que es el que nos compete como campo profesional, sino que va atravesando en realidad al final cada aspecto de nuestra vida realmente. Ahora cualquier cosa, cada vez más uno dice, bueno, a preguntarle a ChatGPT, que sería como bien mencionó Chris, nuestro gran amigo y el más popular, el más utilizado. Bueno, yo justamente hace un mes aproximadamente, un poquito más, estuve haciendo una presentación donde justamente ChatGPT había sido una de las herramientas más destacadas dentro de lo que se mencionaba, digamos, entre las que más se usaban, ¿no es cierto? Pero a pesar de ello, a diferencia de estas personas que han contestado en la encuesta, se hizo una interacción bastante interesante en la que no vamos a hacer ahora porque por cuestiones de tiempo, pero que la realidad es que sí que pudimos ver que más allá de que sorprendentemente las personas que han respondido a la encuesta sí que usan la inteligencia artificial, hace un mes atrás, en esta presentación que les comento, de hecho era todo lo contrario, ¿no es cierto? La mayoría de las personas no usaban realmente tanto la inteligencia artificial. Em, bueno, yo en primer lugar sí que quería, bueno, comentarles así muy brevemente algunas pinceladas de lo que se va a ver, pero que si quieren ver la presentación que yo les comentaba que había realizado hace un mes, la pueden encontrar en el perfil de YouTube de Eval Participativa, y si no también próximamente vamos a lanzar desde el programa de estudios del ambiente, el trabajo y la sociedad de la Universidad Nacional de San Juan una formación específica en estas cuestiones, así que también por supuesto están cordialmente invitadas, invitados a sumarse si les interesa. Bueno, una breve mención simplemente a qué es lo que entendemos por inteligencia artificial, que sé que entiendo por lo que hemos estado viendo que seguramente en mayor o menor medida conocemos, la importancia que tiene justamente en las evaluaciones. Les voy a hacer unas pinceladas de algunas herramientas recopiladas al respecto y esta cuestión que tanto nos importa sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, entonces nosotros sabemos que estamos hablando de que es un sistema digital precisamente que procesa y que analiza la información del entorno, bueno, para actuar sobre él con cierto grado de autonomía, ¿verdad?
Entonces nosotros de alguna manera podemos decir que detrás de eso encontramos que funciona mediante datos, algoritmos y modelos que hacen predicciones y que ayudan, digamos, a tomar decisiones en base a toda esa información que van analizando. En general, hoy en día se suele hablar, más allá de que hay muchas clasificaciones, de la inteligencia artificial basada en datos, en donde encontramos todas estas cuestiones de el Big Data, ¿no es cierto?, que lleva ya, digamos, un tiempo trabajándose. Y empiezan a aparecer ciertos modelos de lenguaje como el GPT, que es el que más se suele conocer hoy en día, precisamente, diría yo, a través justamente de ChatGPT, para la gente, digamos, que no está directamente dedicada a cuestiones que tengan que ver con la informática, la programación y toda esta ingeniería, digamos, de datos, ¿verdad? Pero las limitaciones que tenía es que el razonamiento de alto nivel era un poquito más justamente limitado. Y aparece luego la inteligencia artificial basada en el conocimiento, que por supuesto entonces de alguna manera es que es lo más cercano que nosotros encontramos justamente en términos de conocimiento y de razonamiento más similar a los humanos, ¿no es cierto? Entonces, claro, tiene mucho éxito en la resolución experta de problemas. Como limitaciones encontramos lógicamente el costo que tiene, bueno, en varios aspectos, ¿verdad? Y hace, bueno, 3 años aproximadamente, sí podemos decir que surge este boom de la inteligencia artificial generativa, que bueno, para muchas personas es como que identifican la inteligencia artificial justamente con la inteligencia artificial generativa. Pero es una categoría en realidad que es específica, que justamente su característica central es que es capaz de crear contenido nuevo a partir del contenido ya existente que surge de esos patrones que ya que se han aprendido. Y bueno, y que funciona fundamentalmente a partir de modelos del lenguaje que, bueno, usan cierta probabilidad y que, bueno, que se ha experimentado, como les decía, un desarrollo sumamente importante en los últimos años, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante la inteligencia artificial en la evaluación? Un poco, digamos, retomando también lo que ha comentado Chris recién en las respuestas de las encuestas, nosotros nos encontramos, por un lado, que justamente mejora la eficacia y de los distintos análisis, ¿verdad? Nos encontramos también con que podemos llegar a mejorar la calidad y la precisión en los informes, podemos personalizar y adaptar, digamos, ciertas cuestiones a partir de ciertos parámetros en tiempo real, sobre todo cuando estamos haciendo como un monitoreo continuo y bueno, y sobre todo también, por supuesto, en ciertas áreas que, bueno, quizás a lo mejor en el monitoreo de ciudades y demás se puede ver, digamos, bastante más, sobre todo por el trabajo, digamos, en tiempo real que se realiza. Vemos que de alguna manera sí que nos permite o nos apoya en la reducción de los sesgos humanos y también, por supuesto, al reducir esos sesgos humanos, al sistematizar bastante más la información que nosotros tenemos, podemos decir que en última instancia mejora esta toma de decisiones que está bastante más basada en la evidencia concreta con la que contamos. Ahora, si nosotros tenemos que pensar, bueno, pero ¿de qué manera en concreto entonces nos apoya la inteligencia artificial en la evaluación? La realidad es que nos puede apoyar en todo el ciclo, como lo menciona el título de la presentación, ¿verdad? Desde la creación de propuestas y de planes de trabajo en concreto, incluyendo la propia, digamos, creación de términos de referencia en los casos en los que estemos hablando de una consultoría, ya sea, digamos, como organización que encarga esa evaluación o como también, por supuesto, desde la propia área, digamos, de consultoría. Porque de alguna manera justamente nos ayuda también a ir identificando cuáles son algunas de esas cuestiones que más realmente nos interesa conocer y sobre todo muchas veces en esas fases, digamos, iniciales en las cuales tenemos quizás a lo mejor las ideas un poco sueltas, necesitamos concretarlas, poder sistematizarlas y demás, realmente nos podemos encontrar con que termina siendo una herramienta muy importante de apoyo en ese sentido. Porque además también es cierto, y esto digamos ya es no solamente a nivel
nivel de creación de propuestas, de planes de trabajo y demás, sino que nosotros le podemos pedir que vaya aprendiendo nuestro propio estilo de trabajo, nuestro propio estilo de redacción. Y entonces de esa manera la inteligencia artificial justamente va aprendiendo a escribir como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces esto de alguna manera se transforma justamente en una herramienta más que potente todavía, porque, bueno, es básicamente, termina siendo como nuestro aliado, nuestro asistente personal, que la verdad es que en muchos casos nos terminamos dando cuenta que termina conociendo más de nosotros de quizás lo que nosotros pensamos. A su vez, como pueden ver ahí, bueno, en la creación de instrumentos también nos ayuda, tanto si estamos hablando de encuestas, si estamos hablando de entrevistas, si estamos hablando de tomar las notas en esas entrevistas, si estamos hablando de crear, digamos, un taller, por ejemplo, un grupo focal. Bueno, todo tipo, digamos, de instrumentos que tienen que ver con la propia recolección de datos y por supuesto nos ayuda también en el análisis y la interpretación. Ahora, por supuesto que esto no queda ahí. Nos puede ayudar también para poder generar esos informes. En algunos casos, yo la verdad que no comparto mucho esto de la generación, digamos, automática de informes, porque bueno, si bien en realidad nos puede dar insights y nos puede dar insumos que pueden llegar a ser claves, jamás en la vida, a pesar de que hay mucha gente que sí que lo cree así, jamás en la vida va a reemplazar el ojo crítico, digamos, humano, en el cual nosotros también tenemos que realmente revisar cada una de esas cosas que nos ha generado y sobre todo también, bueno, ya sea para darle, digamos, mejor forma o ya sea para enriquecerlo o ya sea para corregir posibles errores que pueda cometer también la inteligencia artificial, que sabemos que los comete, ¿verdad? ¿Qué pasa? También al nosotros darle algún insight también con respecto a cuál es el tipo de enfoque que nosotros queremos, nos puede ayudar a profundizar en algunos temas que son transversales. Y esto en realidad termina siendo bastante interesante cuando nosotros estamos hablando justamente también de los desafíos de poder transversalizar ciertos enfoques y ciertas miradas. Y sobre todo nosotros que trabajamos mucho con el análisis de distintos tipos de desigualdad, también nos apoya bastante en ese sentido. Y por lo tanto, entonces vamos a ver que nos va a ayudar, producto justamente de toda esta estructura algorítmica que tiene también y de análisis de tendencias y de probabilidad y de patrones, nos va a permitir apoyarnos también para ello. Ahora, si nosotros tenemos que pensar en herramientas en concreto de inteligencia artificial en las evaluaciones, un poco, digamos, como para ordenar algunas cosas que ya les he ido comentando, nosotros podemos decir que tenemos herramientas que nos van a ayudar en todo lo que sería análisis de documentos, documentos de todo tipo, ¿sí? Nos puede ayudar a generar textos, como les decía, ya sea para poder armar propuestas, para poder armar matrices, para poder armar informes preliminares o el propio también informe final que va a surgir justamente a raíz de esas herramientas también que nos permiten justamente hacer el análisis de datos, datos que pueden estar estructurados o que pueden no estar estructurados. En conjunto con estas, y que, bueno, hay algunas herramientas que de hecho nos permiten tanto hacer ese análisis de datos como hacer esa visualización de los datos, vamos a ver que de todas maneras hay algunas que están fuertemente focalizadas en esta visualización de los datos. Como les comentaba, bueno, más allá de la generación de textos y la generación de informes y demás, vamos a ver también que tenemos algunas que igual quizás pueden requerir algún conocimiento un poquito más avanzado, pero podemos crear también informes interactivos. Y en línea con esto, por supuesto, también nos vamos a encontrar con que hay algunas herramientas que realmente nos pueden apoyar mucho en la difusión de los resultados y que por lo tanto entonces también muy interesantemente nos pueden llegar también a apoyar en poder hacer llegar esta información que aparece en los propios informes de las evaluaciones de manera diferenciada según el público al cual esté dirigido. Yo he sistematizado, digamos, todas, bueno, no todas en realidad, pero una importante cantidad de herramientas de inteligencia artificial según las fases del propio ciclo de vida de las evaluaciones.
esto está bastante más desarrollado en la formación que les comentaba que se está preparando. Pero algunas de esas herramientas, sobre todo en esta fase, digamos, inicial de preparación de una evaluación, aparecen fuertemente herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude, Notebook LM, DeepSeek, Elicit, Consensus, entre otras, que también es cierto que depende de cómo es que queramos interactuar con esa información, nos va a convenir una u otra. Y esto en realidad incluye que no solamente se refiere a la preparación, ¿verdad? Pero que sí que incluye también el uso de herramientas de inteligencia artificial a nivel local o a nivel de la nube. Y esto, digamos, un poco para adelantarme también como respuesta a algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la seguridad y sobre todo la privacidad de los datos con los que trabajamos, ¿verdad? Ya después, cuando pasamos a una fase de diseño, ChatGPT, Gemini, Claude, vamos a ver que en realidad, digamos, aparecen como son herramientas, digamos, bastante integrales, aunque también, por supuesto, cada una tiene sus puntos fuertes y sus debilidades. Vamos a ver que en realidad aparecen de alguna manera en todas las fases del ciclo de la evaluación. Pero después, en esta parte, digamos, del diseño, nos podemos encontrar con algunas que para ciertos análisis preliminares nos pueden ayudar bastante, como Umata, Julius AI, Whisper. Ya después podemos pensar en estas, digamos, reuniones iniciales también de trabajo, en herramientas, digamos, que permiten sistematizar y permiten condensar las ideas claves, digamos, de reuniones como Otter AI o Read AI también, entre algunas otras. Copilot también es otra de las herramientas que aparece, digamos, fuertemente en todo el ciclo. Eh, bueno, sobre todo en realidad con una fuerte, digamos, potencia a nivel, digamos, de las herramientas empresariales que tiene. O sea, me refiero a la suscripción empresarial, ¿verdad? También en la personal, pero sobre todo, digamos, en cuestiones de privacidad y demás, es muy fuerte realmente en ese sentido con una cuenta empresarial. A nivel de recolección, como les comentaba también un poco recién, algunas que nos ayudan justamente a sistematizar la información y analizar algunas cuestiones de entrevistas. Tenemos Whisper, Otter AI, como les comentaba recién, ChatGPT, que además hace nada ha incorporado, bueno, en realidad ha anunciado, todavía no lo hace público, ¿no es cierto? Pero ha anunciado que también se van a poder grabar y sistematizar reuniones como hacen justamente Read AI o Otter AI. Así que también ahí tenemos como una nueva herramienta para la parte de recolección. En el análisis, además de nuestros gran queridos amigos, tenemos también Julius AI para, sobre todo, análisis cuantitativo, análisis de tendencias, análisis de matrices también, visualización, generación de informes. Y ya, digamos, para unas cuestiones un poco más quali, sobre todo en realidad destacar Atlas T y en vivo principalmente. Y bueno, ya después, digamos, algunas que más allá del propio análisis también empiezan a mezclarse con algunas cuestiones de visualización como PictoChart, entre algunas otras que vamos a ver sobre todo en cuestiones de preparación del informe y de la difusión. Em, Algunas, digamos, sobre todo que tienen que ver ya con una cuestión de creación de imágenes que pueden llegar a ser bastante útiles. Seguramente más de una persona aquí ha usado, por ejemplo, Canva con AI. Pero también tenemos algunas otras que igual también nos pueden permitir, si a lo mejor queremos poner algunas imágenes que sean hiperrealistas, pero no podemos usar las que forman parte del proyecto que estamos evaluando, ya sea por cuestiones de privacidad o porque realmente preferimos resguardar esos perfiles, podemos usar herramientas como Sora, Midjourney, FreePic, Leonardo, el propio Dalí, que está integrado también en varias de las herramientas tales como ChatGPT o como Copilot, para preparar, digamos, también alguna imagen hiperrealista. Y en ya lo que sería, digamos, cuestiones de difusión, cada vez más vemos que yo no comparto mucho en realidad con una afirmación muy común que se dice que PowerPoint está muerto. Porque se reemplaza, digamos, con otras herramientas, sino yo creo que más bien se pueden llegar a potenciar. Pero tenemos herramientas que nos permiten realmente crear, digamos, presentaciones a partir justamente de un prompt como Gamma,
nos pueden ayudar a estructurarlo, si no, como Gemini. Tenemos también otras herramientas como Tom, Dectopus, Sinestesia, bueno, el propio DeepSeek. Bueno, entre en realidad, uy, dice DeepSeek 2 veces. Opica Labs, Leonardo, todo esto que en realidad va a depender justamente del tipo de contenido. Si ustedes se fijan aquí, no está en realidad, no he distinguido en esta por cuestiones de tiempo para qué sirve cada una, pero como les decía en la formación, esto sí que se ve, digamos, un poquito más en detalle, digamos, qué herramienta en realidad se puede usar dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Supongamos, en este caso, imágenes, vídeos, informes o infografías, presentaciones, por ejemplo, para LinkedIn o para Instagram, digo, pensando en la cuestión de imagen y de video y demás, en un solo... digamos, en un solo gran grupo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que sepan que más allá de que esto puede ser como una cantidad de información y de herramientas que uno no sabe por dónde empezar, siempre es importante que nosotros sepamos o que nosotros aprendamos a tener en cuenta qué es lo que quiero, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué es lo que necesito en este momento? ¿Cuál es mi objetivo principal para esta tarea en concreto vinculada a la evaluación? Entonces, ¿cuáles pueden llegar a ser las herramientas más apropiadas? Y entonces ahí sí que podemos ir viendo cuáles pueden llegar a ser. También es cierto que muchas veces uno dice, bueno, yo me voy a ChatGPT, que es multifunción y listo, ya está. Pero ChatGPT, así como cada una de estas otras herramientas, también tiene sus debilidades. Por nombrarles alguna, cuando se trata de lectura de documentos, Claude lee mejor las imágenes dentro de los documentos que ChatGPT, que son cosas que uno va aprendiendo con la práctica y sobre todo cuando empieza a preguntarle a la IA sobre qué es lo que se quiere trabajar, ¿no es cierto? Y aquí aparecen, digamos, Alejandra, justamente... yo sé que te gustan las interrupciones. Entonces, quiero leerte un Estamos par de cerrando. preguntas Ah, vale, aprovechando. perfecto. Em, bueno, hay ganas de algunas personas de que compartas prompts. Yo sé que lo hiciste en el taller de la vez pasada. Esta vez creo que no te dejamos por el poco tiempo, pero hay interés en eso. Y hay una consulta sobre, bueno, herramientas específicas para transcribir entrevistas. A ver qué nos dices y luego continúa, por favor. Vale, perfecto. Bueno, a ver, vamos a volver entonces a la anterior. A ver, cuestiones de prompts. A ver, hay un prompt, digamos, que es muy básico, muy general, que sí que tiene que ver con poder tener muy en claro algunos elementos clave y que también tienen que estar bien estructurados. Por un lado, el contexto. Es decir, yo le tengo que dar a la herramienta qué es lo que estoy básicamente realizando, supongamos. Primero le tenemos que, bueno, en realidad lo podemos hacer primero o después, ¿no es cierto? Pero le tenemos que pedir qué es lo que, cómo es que se tiene que posicionar. Entonces, por ejemplo, podemos decir, contexto, estamos evaluando un programa de niñez em, o de protección a la niñez en un contexto de vulnerabilidad tras la Dana en Valencia. Una cuestión, digamos, que ha pasado, digamos, hace poquito aquí en donde estoy en este momento. Em, Le especificamos qué es en concreto lo que estamos evaluando al respecto. Le tenemos que decir cuál es el rol que tienen que asumir. ¿Sí? En este caso, supongamos que estamos hablando de una persona evaluadora, experta en derechos de infancia, que actúa, bueno, en derechos de infancia y acción humanitaria, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, si queremos especificarle un poquito más, a lo mejor cuál es el tipo de intervención, se le puede aprovechar y se le puede, digamos, especificar ahí. Le tenemos que especificar también qué es lo que tiene que hacer, o sea, cuál sería la tarea también que tiene que realizar, cómo es que queremos que nos dé esa información, sí, o sea, cuál sería el formato. Y podemos incluir también, que en muchos casos es muy útil, un ejemplo en concreto de cómo es que queremos que nos presente esa información. Esta sería, digamos, como la base. En realidad, formas así de prompts y demás, la realidad es que hay muchas.
eso también se los cuento aprovecho el momento publicitario, ¿eh? No, eso también lo vemos un poquito más en detalle en la formación, porque la realidad es que en este tipo de presentaciones es muy difícil poder abordar absolutamente todo lo que uno quisiera a lo mejor compartir, ¿verdad? Pero esta sería, digamos, la forma o la fórmula principal, ¿verdad? Si quieren, la pueden ver más en detalle justamente en el webinar que se realizó. Lo pueden encontrar, como les decía, en el YouTube de Eval Participativa, en donde está explicado este detalle y cómo sería un prompt que estaría regular y un prompt que estaría, digamos, bastante más acertado y acotado en ese caso. Pero bueno, Gracias, básicamente Alejandra, sería eso. excelente. Y después me habías dicho, bueno, para transcribir entrevistas. Bueno, si Es nosotros cierto. nos vamos aquí a la parte de recolección, nosotros vamos a ver que hay algunas herramientas como Whisper, OtterAI, Copilot, TurboScript, que son las que nos pueden ayudar en ese sentido. En mi caso en particular, a mí me gusta bastante usar OtterAI o ReadAI. Hay otras también, de hecho yo tengo en LinkedIn, hay un post con 5 herramientas que sirven justamente para esto. No recuerdo cuándo lo publiqué, probablemente hace como un mes, que tiene, digamos, algunas herramientas adicionales en ese sentido. Pero lo que está bueno es que, o sea, en realidad uno no tiene que hacer nada. Lógicamente, como todo en la vida, ¿no es cierto? Tenés cuestiones gratuitas que te dan algunas pinceladas y herramientas que, lógicamente, para poder realmente aprovechar las bondades de lo que nos da, hay que pagarlas, por supuesto. Lo que tienen de bueno es que te hacen no solamente, digamos, la transcripción en concreto, identificando entre hablantes, con el tiempo en el cual se dice, uno si se posiciona en un lugar, toca en ese lugar y se va directamente y te reproduce esa parte de lo que vos estás queriendo ver, sino que además te hace un resumen de la reunión. En los casos en los que es una reunión más bien de tipo de trabajo, te va generando, digamos, cuáles son los puntos más importantes tratados, y también hay una parte de tareas, que eso realmente también está bueno cuando uno justamente necesita las propias actas de las reuniones. Yo muchas veces lo que suelo hacer es usar esa y después complementarla, por ejemplo, con ChatGPT o con alguna otra herramienta que te ayuda justamente a poder hacer el análisis de los datos, que puede ser justamente ChatGPT, puede ser Atlas-T, puede ser dependiendo en realidad de la herramienta que nosotros prefiramos usar y que tengamos también la posibilidad de usar. TurboScript lo que tiene es que uno puede cargarle la entrevista, te hace el resumen, es bastante bueno, en algunos casos con errores, pero es bastante bueno también reconociendo entre hablantes. Y si bien, si uno le carga, digamos, la entrevista, no te identifica, digamos, quiénes son las personas en concreto, uno sí que tiene la posibilidad de agregárselo también. Pero bueno, esa sería, digamos, como un poquito más básica. Si uno en realidad lo único que quiere es la transcripción y ya, igual con esa está bien. En algunos otros casos también es cierto que lo que yo he hecho, si por ahí no tienen la posibilidad a lo mejor de pagarlo, bueno, básicamente anualmente, es pagarlo en la medida en la que lo vas necesitando. Entonces, a lo mejor un mes igual sí que te vale pagar de OtterAI, por ejemplo, y a lo mejor con un mes, por lo menos para el trabajo que tenés que hacer, es suficiente. Entonces, de alguna manera eso también como que un poco ayuda a compensar y a que no se termine siendo básicamente una cuestión enorme. Lo que pasa es que también es cierto que muchas veces, bueno, se habla de las herramientas gratuitas y tal, pero esas herramientas gratuitas también se suele decir que justamente la manera en la que uno paga son los datos que da. ¿No es cierto? Y ahí es en donde empieza esta cuestión de la privacidad de los datos, que está bastante más garantizada cuando uno realmente utiliza los planes de pago. Em, y bueno, y eso en realidad un poco también justamente vinculado con los desafíos que nos encontramos. Por un lado, esta cuestión que también mencionó Chris, que tiene que ver con, bueno, cómo se puede integrar y sobre todo la capacitación que se necesita. Para muchas herramientas, con capacitaciones, digamos, pequeñas, uno puede ir avanzando, pero en algunas otras que quizás a lo mejor son un poquito más técnicas, sí que requiere un poquito más de capacitación. Lo cierto es que para que uno realmente pueda sacarle el jugo a las herramientas, sí que necesita capacitarse. No, digo, con un webinar, por ejemplo, no es realmente suficiente.
es importante de a poco y con paciencia ir viendo, ir tomando cursos, ir explorando también las herramientas, porque también es cierto que la experiencia propia es lo que te va dictando también las necesidades que puedes ir teniendo y cuáles igual son herramientas que están un poquito más afín con lo que, bueno, con el trabajo, digamos, que tiene cada uno. Cuestiones de privacidad y seguridad, que sabemos que son también ampliamente discutidas. Por un lado, que lógicamente van a tener que ver con una cuestión regional. No es lo mismo las cuestiones de privacidad y seguridad en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en África, ni en Asia, por nombrar, digamos, grandes regiones, ¿verdad? Entonces, esto sí que es muy importante que nosotros tratemos de resguardarlo lo más posible, sobre todo si estamos usando herramientas en la nube y con mayor razón si estamos usando herramientas gratuitas. Entonces ahí sí que tenemos, si bien por ejemplo herramientas como ChatGPT tienen, digamos, varias capas de seguridad y en muchos casos te puede llegar a pasar que incluso, aunque realmente uno no esté poniendo información que sea confidencial, te lo puede llegar a bloquear si considera que puede llegar a tener alguna cuestión que vulnere privacidad. Pero bueno, más allá de eso, también es cierto que igual se pueden llegar a introducir datos que no es recomendable que estén justamente en la nube. Para eso justamente que no nos libera en realidad de todas las posibles vulnerabilidades, ¿no es cierto? Pero tenemos herramientas de inteligencia artificial locales que nos pueden ayudar también en un proceso de anonimización de los datos. Para en todo caso después poder trabajar con herramientas más potentes en la nube, que esa es una de las diferencias también principales entre un caso y otro. Cuestiones de sostenibilidad también. Bueno, ahí sabemos que tiene que ver con cuál es el uso de los recursos que se hace, con de qué manera puede dañar y hasta dónde el medio ambiente. Toca poner, por supuesto, en una balanza los apoyos y cómo nos puede ayudar a potenciar en realidad la mejora del medio ambiente con justamente el deterioro. Cuestiones de transparencia. A ver, aquí sí que es como abrir, si se quiere, una caja de Pandora en realidad, porque siempre se habla con cuestiones de transparencia también que el uso de la inteligencia artificial es como una caja negra. Tiene tantas capas, tiene tantos procesos ocultos que en el, a ver, en el mayor nivel de detalle no es realmente fácil poder saber exactamente cómo llegó a las conclusiones que llegó. Uno puede a lo mejor, si conoces lenguajes de programación, sobre todo Python, que es uno de los más utilizados, sobre todo con las IA generativas, igual a lo mejor puede llegar a entender un poco cuál es el proceso que realizó. Pero a nivel profundo, ese, digamos, es justamente uno de los mayores problemas que puede llegar a tener. Y cuestiones de sesgo y cuestiones de equidad, aquí sí que hay una cuestión clave que tenemos que tener en cuenta. La IA aprendió con patrones que nosotros le hemos proporcionado. Por lo tanto, los sesgos de la IA son nuestros propios sesgos, ¿sí? Y entonces ahí tiene que estar más claro todavía nuestro ojo crítico, precisamente porque en la medida en la que vamos evolucionando en pensamiento, en acción y como sociedad en general, es que nosotros podemos justamente poner ese ojo crítico y también ir regulando e ir justamente enseñándole también a la inteligencia artificial sobre esos sesgos. Pero lógicamente, como ha sido entrenada con información proporcionada por los humanos, los sesgos de la IA también van a ser los sesgos que tenemos nosotros. Así que bueno, esto, digamos, como brevemente y para no excederme con el tiempo, yo les agradezco que estén aquí, la participación. Si quieren a lo mejor más información de algunas de las cosas que voy compartiendo, me pueden ahí seguir en LinkedIn, o si quieren también información sobre la formación, pueden entrar también a la página del PETAS de la Universidad Nacional de San Juan, que ya hay algo, si bien no está todo, ya hay algo de información al respecto. Y bueno, a disposición, por supuesto.
Bueno, muchas gracias y esta historia continuará definitivamente. Te agradecemos la generosidad, Alejandra, y bueno, la pincelada bien amplia y a la vez esta luz que nos da sobre la enorme diversidad de usos, riesgos que hay en este nuevo mundo. Bueno, ahora vamos a cambiar de intérprete. En este caso vamos a volver a escuchar a Cristiane. Yo no te había presentado adecuadamente, Cristiane, pero vamos a decir, eh, eres matemática, ¿no? Ella tiene trayectoria como consultora en distintos proyectos en la FAO, Banco Mundial, en evaluaciones de impacto, análisis de datos y proyectos de sostenibilidad. Ha sido muy activa en Eval Youth en Brasil y ya va un par de términos de servicio de voluntariado también en la RELAC. Entonces, te damos la palabra. Gracias, Cris. Muchas gracias, Sebas. Sí, tengo una carrera larga en los voluntariados, Brasil y América Latina. Bueno, aquí tenemos un modelo de aplicación de IA, porque caso alguien preguntaba en el chat sobre la aplicación de R. Bueno, este es un proyecto desarrollado en Brasil, en el Cerrado brasileño, y trata de adopción de tecnología de baja emisión de carbono para recuperación activa, productividad sostenible y mitigación climática. O que ocorre acá es que tenemos más de 18 millones de hectáreas degradadas y más de 40% de todos los pastizales afectados. Acá tenemos un ejemplo, una fotografía, un registro de una finca rural ubicada en Minas Gerais. Es un estado brasileño y acá fueron recuperados más de 50 hectáreas de pasto con corrección de suelo y control de malezas. Acá decimos plantas invasoras. Entonces, acá tenemos dos tiempos, un de una visita a una finca en febrero de 2023 y después en marzo del mismo año con la diferencia de suelo. Puede pasar, por favor, Sebas, apenas para contextualización. Opa, ¿regresas? No. Ok, puedes pasar, que si no, no vamos a tener tiempo. Puedes pasar. Entonces, ¿cuál fue el enfoque de este estudio? Fue una investigación cuantitativa, explicativa. Tenemos una muestra de más de 5.700 fincas rurales en 7 estados del bioma cerrado y colectamos los datos entre marzo de 2020, en plena pandemia, y diciembre de 2022. Utilizamos un algoritmo avanzado de Random Forest y nuestro foco de estudio fue la adopción de tecnologías de baja emisión de carbono. Acá apenas para contextualizarlos, que teníamos un perfil agrario de las fincas muy pequeños, entonces la gran mayoría de nuestras fincas serían de pequeño y chiquito, más chiquito aún, porte. Las actividades principales son ganadería de carne y leche y tuvimos una área acá para esta muestra en este tiempo, una adopción de área de más de 72.000 hectáreas de tecnologías de baja emisión de carbono. Hoy en este proyecto tenemos más de 100.000 hectáreas adoptadas. Puede pasar, Sebas. Acá están las áreas, las estadísticas descriptivas de las fincas y todo esto se fue hecho en R. No utilicé Python en la época R. Entonces pueden observar que las fincas tienen una área muy chiquita. Tenemos áreas grandes, pero son muy pocas comparadas con lo total de proyecto. Puede pasar. Bueno, este es el modelo. Acá queríamos saber cuál era la variable más importante para adopción de tecnología de baja emisión de carbono en estas fincas. Y para nuestra sorpresa, no eran las áreas,
y sí dos herramientas de planificación, una que se llama ISA, Índice de Sustentabilidad, y otra una planificación utilizada por la asistencia que fue ofertada en estas fincas. Entonces, la área de la finca no era una variable importante, ni su área productiva, ni su área de cuenca, ni el género, nada de esto en esta época, ¿no? Y sí, dos herramientas de planificación. Puede pasarse. Entonces, las variables más impactantes fueron planificación estratégica y estos indicadores, que también es una otra herramienta eh, de planificación de cierta manera. Y tuvimos las variables acá que yo no voy a poder explicar tanto así porque es muy técnica, ¿no? Mas estos índices de mean degrees accuracy y mean degrees Gini fueron los más importantes utilizados. Y sí fueron variables importantes. Acá yo puse el QR code para, acá en Brasil es ofertado un curso, una oficina sobre esta planificación, que son indicadores de sustentabilidad, para que caso tengan curiosidad puedan accederlo. Y o que hacen la planificación estratégica en este proyecto: rotación de cultivos, manejo integrado, uso eficiente de recursos, que en nuestra análisis facilitan la adopción, y la necesidad de asistencia técnica y capacitación para productores rurales. Los indicadores de sustentabilidad ambiental hacen una medición del impacto ambiental e impulsa la adopción. Herramientas como ISA permiten incentivos económicos y certificaciones verdes. Sí, ficamos surpresos. Puede pasar, Sebas. Ay, no sé si tengo tiempo. Bueno, estas son las métricas del modelo cuando utilizamos el modelo Random Forest, pero tuvimos una precisión muy buena de más de 77% de este modelo. Clasificó correctamente las observaciones. Más de 70% detectó los casos positivos reales y identificó correctamente los negativos reales. 81% de las predicciones positivas fueron correctas y 74% fueron, ¿no? Una incorrecta y otra correcta. Está equivocado eso. Y nuestro modelo fue validado en las reuniones y es un buen modelo y tiene un buen equilibrio para eso, pero son variables más cualitativas. Existen proxies que no conseguimos identificar apenas por un modelo cuantitativo en este estudio, que nos hace pensar que necesitamos de algo más cualitativo también. Entonces, no basta un modelo predictivo, cuantitativo, sino necesitamos de aspectos más cualitativos en campos. Es eso. Oportunidades claves que vemos com isso, um ponto de apoio estratégico, que produtores sustentáveis como pioneiros, assistência técnica especializada e subsídios que podem ser basados em métricas ISA. Para passar. Limitaciones actuales. No considera variables socioeconómicas clave, no teníamos eso en la época y hace falta un análisis espacial. Y como potencial para políticas públicas, conecta sostenibilidad ambiental más viabilidad económica y base para mejoras con datos socioeconómicos y espaciales. Paulo me hizo una pregunta en el chat cuando le presenté eso y me pregunta, ya sí, ¿cuáles son, cómo se aplica, no? Y yo, sí, estaba explicando. Entonces, estas son preguntas de Pablo, mi colega de Honduras, y ya estoy contestando. ¿Viste, Pablo? Te considero mucho. Entonces, este modelo Random Forest destacó que las variables más relevantes para la adopción son las dos planillas de planeamiento. Hay también algo como las áreas productivas de las propiedades, pero no tanto. Las principales son los planeamientos. Entonces, creemos que estas variables pueden ser priorizadas en futuras evaluaciones de políticas públicas o proyectos similares. Los resultados evidencian
proporciona evidencia para diseñar políticas públicas más efectivas, como incentivos fiscales, financiamiento y asistencia técnica, dirigidos a los variables más influentes identificadas. Por pasar, Paulo, es eso. Y el aprendizaje del estudio se aplica en la evaluación mediante la optimización de estrategias, la mejora de modelos predictivos y la orientación de políticas públicas basadas en evidencia. Todo ello con el fin de promover prácticas agrícolas más sostenibles. Ah, no, ya acabó ahora. No pasé el tiempo, ¿no? No, excelente, Cris. Es eso. Este Bueno, fue muchas gracias. Gracias. Este fue un trabajo muy interesante en Brasil, pero no hay nada similar acá. Alguien también me preguntó eso. No, en Brasil no tenemos nada de eso. En China hacen otros estudios muy interesantes, pero como es en Brasil, este es el primero que hicimos. Queremos hacer más. Cris, bueno, ¿y cómo han obtenido las referencias de este modelo y la solución que utilizaron en particular? Es algo tan específico, ¿no? Y habiendo pocos ejemplos, ¿cómo aprendieron este tema? Este acá es un proyecto que inició en 2020 con recursos del Banco Mundial y tenemos una oferta de casi como extensión rural para ello. Entonces recolectamos datos todos los días en campo. Entonces por eso sabemos, esta herramienta de planeamiento se hace con los productores de las fincas y algo así mucho cercano a ellos. Y yo no sabía que era tan importante para la adopción de tecnología de baja emisión de carbono, así como ELISA, que es una herramienta más ambiental. Entonces los datos son recolectados todos los meses. Una vez al mes se va a una finca y todos los días tenemos estos datos. Entonces tenemos muchos datos para eso, muchos datos todos los días, pero muchos datos cuantitativos y estos específicamente son los cualitativos. Y esto ficou muy claro en nuestro modelo. Por ejemplo, un productor de una finca que tenía esta planificación, así era más importante para la adopción de tecnología de baja emisión de carbono. No era su área, no era su actividad. Claro que no tenemos otros datos, ¿no? La cuestión económica, por ejemplo, puede ser una variable importante, pero si la insertamos ahora en este modelo, necesitamos refacer todo el modelo para que tengamos los datos más actuales. Así es. Y otra consulta, para utilizar el modelo, digamos que un proyecto tiene también muchos datos, tiene una situación similar y quisiera adoptar este modelo de análisis. ¿Te parece que es una vara baja de aprendizaje, media, alta? ¿Es suficiente conocer de estadística y matemática o también hay que conocer sobre informática, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál No, es tu apreciación? informática no lo creo, Ujú, Sebas, pero ujú, sí de estadística y matemática, porque lo ujú, caso no es apenas apretar un botón, no, te ujú. colocas los prompts en ChatGPT, en Julius AI, en DeepSeek y tienes ahí las respuestas. No es así, porque si no sabes estadística, tu modelo se va por la ventanilla, ¿no? Es un modelo errado, equivocado, no sé. Entonces necesitamos tener una de media para alta capacitación en estadística, en los modelos, en las herramientas. Las herramientas son muy importantes, pero la estadística por detrás de ellas es lo más importante de todo. Si no sabe para qué te sirve la estadística, una regresión, un modelo, te utilizas cualquier cosa. Y así no se puede hacer, se hace errado, ¿no? Claro. Resumen de la historia. Muy bien. Bueno, gracias por compartir, Chris. Eh, entonces, con eso vamos a cerrar este panel. Ya se dan cuenta de la riqueza de temas y la variedad de experiencias que vamos a poder ir exponiendo como parte del grupo de trabajo sobre inteligencia artificial. Y esto es apenas
el inicio. Entonces, Ujú. sobre el punto, vamos a escuchar. Brenda y Chris nos van a relatar a ver de qué manera podemos participar a futuro en la discusión sobre esta temática. Gracias, Sebas. Y yo les dejo, muchas gracias. Gracias, Sebas. Bueno, sí, para retomar lo que les comentaba hace un momento, que parte de la operación de la RELAC es a través de grupos de trabajo que lo que buscan es brindar ese espacio de apoyo colectivo, de establecer, digamos, las bases de qué cosa es lo que se quiere explorar, compartir, aprender, producir. ¿No? Entonces, estos son grupos que son conducidos, digamos, por integrantes de nuestros miembros, ¿no? Traspasan definitivamente países y bueno, este es uno nuevo que estamos buscando crear, digamos, crear, fomentar más que crear. No, no estamos solos dentro de esto, han habido varias conversaciones que hemos tenido con diferentes interesados e interesadas, entonces aquí más bien les voy a dejar a Cris nuevamente para que nos cuente un poco más en qué está, qué es lo que están pensando, ¿ya? Porque este es un proceso en desarrollo. Entonces voy a poner un ratito acá la presentación y para que Cristi nos ilumine. Yo no sé si voy a iluminarlos tanto así, ¿no? El camino, el camino. El camino, ok. Bueno, entonces queremos desarrollar un grupo de trabajo en inteligencia artificial, uso y evidencias en el campo del monitoreo y evaluación. Ya he hablado con algunos de nuestros colegas, incluso con Alejandra, que acá está, que el último mes ya debe ter recibido un tanto de mensajes mías, ¿no? Por correo y WhatsApp. Entonces queremos explorar y potenciar el uso de IA en monitoreo y evaluación. Ya sabemos que es un objetivo general, pero aún estamos desarrollando esto. Generar conocimiento, promover el uso ético y basado en datos, todo adherente con que habló Alejandra y con que hablamos hasta ahora, innovación en evaluación de impacto. O sea, transformando datos en decisiones más inteligentes y responsables. Está entre así, pero es mía la frase. Puedes pasar, Brenda, está, es lo mismo. Puede pasar. Bueno, entonces los evaluadores y evaluadoras que pertenecen a las redes nacionales pueden ponerse en contacto con nosotros para crear este grupo. Porque para crear, para tenermos un coordinador, co-coordinador, o cosas así, necesitamos que las personas sean de las redes nacionales y estén validadas por ellas, porque tenemos un trabajo muy cercano de todas estas redes. Este comité se hizo muy presente, muy cerca de todos. Entonces, este trabajo compartido es muy importante. Y más importante que este grupo debe seguir los artículos del reglamento nuevo de GELAC. Puede pasar, Brendas. No, está regresando. Así, tenemos una invitación para ustedes. Si son entusiastas, están vinculados a una red o quieren vincularse, que pónganse en contacto con nosotros por correo. Necesitamos empezar este grupo. Ah, Cris, pero yo no pertenezco a ninguna red. ¿Puedo participar como participante? Sí. Para que participe de las capacitaciones, sí. Las mesas, sí. Pero esta, esta articulación y esta creación sí necesitamos de personas que pertenezcan a las redes. Entonces, aún estamos empezando hablando y ya hablamos y cambiamos y trocamos de correos, pero aún empezó con la encuesta. Queremos trabajar esta encuesta, disponibilizarla para más personas y trabajar en, por ejemplo, formaciones más cortitas a lo largo de este año y del próximo, pero necesitamos de coordinadores, co-coordinadores y personas que se involucren. Sabemos que todos tenemos un trabajo voluntario y tenemos nuestros trabajos en nuestros países, pero
Aún así, creo que es un tema muy importante para el desarrollo de América Latina y Caribe. Entonces, quería invitarlos que hablen con nosotros, conmigo, con Brenda, con Sebas, y que intentemos empezar eso. Gracias. Gracias, Cris. Y solamente para, bueno, tenemos otros grupos de trabajo que también están dentro de RELAC. Por mencionar algunos, está Evaluar desde América Latina, que el cual incluye también diferentes actividades que pueden haber visto que hacemos conjuntamente con Eval Indígenas. Está también el grupo de trabajo sobre derechos humanos, violencia y crisis. A ver si me ayudas con los nombres más precisos. Sí, ¿Cuáles Emma son está los grupos acá. de trabajo? Sí, los grupos de trabajo que existen ahorita, por favor, si puedes compartir eso. Sí, acá tenemos estándares. Anita, ¿estás por ahí? Apunta tu mano. No sé si estás. Tenemos el grupo de Emma, Que es el de derechos humanos y zonas de conflicto. violencias. Ah, no, Así aquí es. están muchos nombres. Ya, déjame ver acá para que no me Ya, apunten la atención. para los No, nombres. nadie. Sí, pero No en son todo muchos nombres. caso, sí, son nombres largos, pero en todo caso, para invitarles, aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan. Ya Cristian ha dado su correo para que quienes los interesados en seguir con esta iniciativa nos acompañen, ¿no? Y en la red, en la página web están los espacios para las redes. Y bueno, no sé si tienes ya la información, Cris, si no, para Sí, ya ya ir. acá. Ya. No, A listo. ver. Estándares de evaluación. Tenemos Ujú, un grupo. Ana Luisa estaba acá. No sé si ya apuntó. ya. Evaluar desde América Latina. Ujú, Y tenemos Eval Indígenas acá. Evaluación, derechos humanos, crisis y violencias. Y ujú, Emma estuvo acá. Tenemos género y derechos humanos también. Y Eval académicos. Esto tenemos actualmente. Y ahora nos gustaría empezar el de inteligencia artificial. muchas gracias, Cris. Y entonces con esto ya nos despedimos, les agradecemos el haber estado con nosotros. Y bueno, no sé si la fotito de rigor nos podemos tomar aquí con quienes están presentes. A ver, Déjame quitar pueden, mis óculos. pueden ayudarnos, Cris, Evas. A ver, ¿Quién? por ¿Sebas? favor. A ver, ¿Todos? ¿puedes tomar Ay, foto? maravilloso. ¿Sí? Muy bien, Ah, listo. listos. Entonces, gracias a todas, a todos por estar presentes con nosotros el día de hoy y les invitamos a continuar con esta ola, digamos, de interés y el espacio es amplio para, para hacer muchas cosas en tanto haga sentido a las personas digamos, junto con nosotros impulsemos estos nuevos temas y sobre todo ver de qué mejor manera se aplica a nuestra profesión. Bien, muchísimas gracias, gracias por estar y Gracias. continuaremos esta conversación. Hasta Hasta luego con luego. Muchas gracias a todos y todas.